Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes nuevamente en esta clase de Biblia. Terminamos de ver la Pascua, terminamos de ver la liberación del Mar Rojo, y la última vez que tocamos ese tema nos quedó una duda que el pueblo de Israel, después de que pasó el Mar Rojo, de que fue redimido y liberado, pues no fue el final de la historia, y nos pusimos a investigar un poco más debido al paralelismo que hay entre toda esa historia que dice la Biblia que fue escrita para amonestarnos a nosotros. O sea, hay un paralelismo entre la redención que hay en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, para nosotros, así el Cordero Pascual fue sacrificado allá en Egipto, y también la redención, la liberación que hace el Señor Jesucristo a nosotros sobre el pecado y todo eso. Y nos quedó esa duda, porque dice la Biblia que una vez que pasaron el Mar Rojo, el pueblo siguió las instrucciones de Dios guiado por Moisés, pero hay una frase ahí que nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces eso es lo que le pasó allá al pueblo. Pero nosotros a muchos de nosotros nos pasa igual, no entramos en el reposo de Dios. Entonces me propuse investigar y vamos a ver algunas cosas sobre este concepto de qué es el reposo de Dios para nosotros. ¿Por qué el pueblo de Israel, la mayor parte, no pudo entrar al reposo de Dios? ¿Y por qué nosotros ya en Cristo no podemos entrar muchos en el reposo de Dios? La primera pregunta que se nos viene es: ¿qué es el reposo de Dios? Entonces, si nos vamos primeramente al libro de Génesis, que es donde primeramente habla del reposo, donde dice que Dios reposó el día séptimo en la creación. Y vamos a buscar ahí nuestras Biblias, los que les recomiendo que tengan ahí a la mano su Biblia, porque esto que estamos viendo no es una predicación, es una clase, ¿no? Y entonces vamos a estar consultando constantemente la Biblia, que es nuestra fuente de toda verdad. Y dice en Génesis 2, versículos del 2 al 3, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces fíjense, aquí es la primera vez que menciona la Biblia la palabra del reposo. Dice: Dios reposó el séptimo día después de toda la obra que había hecho. También la Biblia nos habla el reposo en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando el rey David murió, dice la Biblia que entonces David reposó con sus padres y fue sepultado. Está hablando de ese reposo ya cuando terminó sus días el rey David. En otra parte, en Proverbios, nos dice: corrige a tu hijo y te dará reposo. Él te dará satisfacciones a tu alma. Entonces, aquí está hablando, dice: corrige a tu hijo y te dará reposo. Es otro concepto del reposo. Entonces, fíjense, el reposo de Dios, de la creación, el reposo cuando una persona muere, el reposo que te da tu hijo cuando lo corriges. En otras partes habla la Biblia del reposo de la tierra. Dice que cada 7 años hay que dejar descansar la tierra un año. Habla del reposo
de la guerra. Dice, te voy a dar reposo de tus enemigos, de la guerra, vas a estar en paz. Habla de reposo del trabajo, etcétera. Pero nosotros queremos entender ya en Jesucristo, ya conociendo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ya conociendo la Biblia y todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere cuando dice el reposo de Dios? Y básicamente es cuando entramos a ese reposo, tenemos paz en medio de la tormenta. Tenemos paz en medio de la tormenta. Tenemos paz en todo tiempo. Tenemos paz en toda circunstancia. Tenemos contentamiento y gozo continuo. Dicho el gozo como un don del Espíritu Santo, porque mucha gente dice, yo lo que quiero es ser feliz. Y sí, como nos dice muchas veces Raúl, la felicidad depende de las circunstancias, el gozo no depende de las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar al reposo de Dios? Entonces vamos a empezar leyendo lo que les comentaba hace un momento, donde dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer del 1 al 12. Del 1 al 12. Y es donde dice que qué le pasó al pueblo de Israel después de ser liberado. Y vamos a leer, dice el versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recuerda que había una nube que protegía al pueblo de Dios de día, y una columna de fuego que lo protegía y lo iluminaba de noche. Dice, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, y aquí es donde nos viene la inquietud, debido a que, bueno, eso fue allá y a nosotros. Dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas os sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí vemos 5 cosas por las cuales dice que de los más de ellos no se agradó Dios. Primero vimos que codiciaron, no hay que codiciar. Que eran idólatras, no hay que ser idólatras. No cometer inmoralidad sexual, o sea, cuando dice fornicaron. No tentar al Señor y no murmurar. Entonces, pues aquí ya nos está dando más o menos una idea de lo que le pasó al pueblo de Dios. También menciona esto mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 3,
Vamos a leer un pasaje ahí del 7 al 19. Y vamos a poner mucha atención porque aquí nos habla mucho de que cuando nosotros sentimos esa presencia del Señor, cuando oímos la voz de Dios que nos habla a través de las Escrituras, a través de una predicación ungida, y nos hacemos duros, no queremos escuchar y nos amonesta. Dice Hebreos 3 del 7 al 19. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, o sea, vuestros antepasados, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual, dice el Señor, me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es muy duro, pero así es. Dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y está hablando, cuando oyas su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice, no quiero que haya entre vosotros incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego hace una pregunta aquí, el apóstol dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y entonces aquí encontramos otro concepto que le da máxima importancia, la incredulidad. No creer a Dios. Muchas veces hallamos personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero al leer la palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia, no le creen. Entonces, creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y eso es incredulidad. Y si seguimos ahí en Hebreos capítulo 4, que es la continuación del versículo 1 en adelante, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Fíjense, temamos pues, porque ahí está la promesa, pero algunos de nosotros parece que no hemos alcanzado esa promesa. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio de Jesucristo, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjense en esta frase, es como para grabárnosla en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo del séptimo día,
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto también vamos a grabarlo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuramos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí encontramos otra causa, la número 7, la desobediencia. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces estamos tan afanados, a veces estamos tan preocupados por lo que nos está pasando, por las circunstancias, y entonces no tenemos paz y no entramos en ese reposo de Dios. Ese reposo, esa paz que no depende de las circunstancias, sino como el gozo que da el Espíritu Santo, no importan las circunstancias. En el Salmo 22, versículo 2, decía el salmista, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. También en Eclesiastés 2, 22 y 23 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Entonces vamos a estar viendo qué dice la palabra, y encontré yo 10 causas por las cuales no entramos al reposo de Dios, y luego vamos a ver también 10 recomendaciones que nos da la palabra de Dios para entrar en el reposo de Dios. Entonces vamos a empezar viendo estas 10 causas, a ver hasta dónde nos alcanza dentro de esta media hora. La primera, no ponemos atención a las enseñanzas de la Escritura. No ponemos atención a las enseñanzas, porque la Escritura nos da un modelo de vida según Dios. Y en Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, causa número 1, no ponemos atención a las enseñanzas de la Escritura. Segundo, no recibimos la gracia de Dios. Recordemos que la gracia de Dios que está basada en el amor que Dios nos tiene y nos da gracia. Y la gracia quiere decir que nos da favores que no nos hemos ganado, favores que no hemos recibido, que no somos dignos de recibir, pero por su gracia nos da eso. Eso quiere decir la gracia, pero no la recibimos. Y acabamos de leer en Hebreos 12, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto me hace recordar un versículo que dice que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, que la soberbia
también es una causa por la cual no recibimos la gracia de Dios. Entonces, causa número 2, no recibimos la gracia de Dios, aunque ahí está, no la recibimos. Número 3, creer que ya lo sabemos todo. A veces, cuando ya estamos en el Señor, leemos la Biblia, vamos a los estudios bíblicos, vamos a las reuniones de los domingos y de repente ya nos creemos que ya sabemos todo. Y acabamos de leer en Corintios 10:12, donde dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, cuidado con todas esas causas que estamos viendo para no entrar al reposo de Dios. Número 4, nos olvidamos de Dios. Pensamos en todas las cosas, pero nos olvidamos de Dios y empezamos a hacer a Dios a un lado y empezamos a nosotros tomar control y a nosotros decidir y a nosotros querer ya no depender de Dios, sino depender de nosotros mismos. Ya desde el Antiguo Testamento, en Jeremías, nos dice la palabra, capítulo 2, versículo 13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjense qué forma tan poética, tan espiritual nos está hablando aquí. Dice el Señor, me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Es decir, recordemos que en aquellas regiones del desierto, pues el agua es vital, y se construían cisternas, o sea, tanques abajo de las casas o en algún lugar por ahí para guardar el agua. Pero aquí está hablando el aspecto espiritual. Dice, ya no dependen de mí, sino dependen de sí mismos. Pero esas cisternas de las cuales dependen, dice, están rotas y se les va el agua. Entonces, número 4, nos olvidamos de Dios. Número 5, confiamos en los hombres. Y aquí es algo que a veces a mí me costó entenderlo, pero la Biblia nos enseña a que no confiemos en los hombres, nada más confiemos en Dios. Y dice en Jeremías 17, del 5 al 8, se los voy a leer en una versión, en una traducción que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Y dice el 5, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Entonces, pues aquí nos está hablando de confiar en los hombres. Número 6, cedemos a las tentaciones. Siempre, constantemente estamos siendo tentados, y dice en Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y aquí viene el 14, muy importante, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, número 6, cedemos a las tentaciones. Número 7, anhelamos o queremos volver atrás.
Para el cristiano hay un tiempo, hay un momento que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, cuando entregamos, rendimos nuestra vida a Cristo, creemos en Él, en su muerte, su resurrección, etcétera, y Él es nuestro Señor. Pero en ese momento dejamos la vida atrás. Los israelitas dejaron Egipto atrás. Pero así como los israelitas seguían pensando en volver atrás, así nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en Números 14, del 2 al 4, dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En nuestra vida cristiana, al principio empezamos a sentir mucho la diferencia de la vida cristiana, y a extrañar la vida anterior, que ya cambió muchas veces las costumbres, las amistades, a veces los hechos, todo eso, lo que teníamos antes, y estamos pensando volver atrás. Esa es otra de las causas también que no le agrada a Dios. La número 8, no le creemos a Dios, no le creemos a su palabra. Ya lo habíamos mencionado, decir: yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. En el Salmo 106, 24 en adelante dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Y aquí la frase que podemos subrayar es donde dice: no creyeron a su palabra. Eso fue el número 8. El número 9 es todavía más difícil, porque Dios, en su decepción de nosotros, dice que nos manda una fuerza de engaño. Dios nos manda una fuerza de engaño. Si no recibimos el Evangelio, si nos complacemos en la injusticia, y dice en 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto, pues lo dice la palabra, no lo digo yo, pero muchos dirán: ¿cómo es posible? ¿Dios me manda un poder engañoso? Sí. Dice: a los que no creyeron en la verdad, o sea, Jesucristo es la verdad, los que no creyeron en Jesucristo y los que se complacen en la injusticia. Y por último, la 10ª causa que encontramos sobre por qué no entramos al reposo de Dios es la falta de fe. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:10 dice precisamente eso. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, queremos agradar a Dios, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Desgraciadamente el tiempo se nos fue muy rápido, y le quise dar rápido para no dejar a medias los 10 causas o circunstancias que nos impiden precisamente entrar en el reposo de Dios, pero vamos a estar pendientes para la próxima clase, donde vamos a ver qué debemos hacer, y vamos a ver también 10 conceptos, qué debemos hacer para, según la Escritura, para entrar al reposo de Dios. Entonces, pues vamos a estar pendientes
Es muy importante, sobre todo en estos momentos de crisis, tanto sanitaria como económica, tenemos que estar buscando a Dios, pero no buscar a Dios en que yo creo que Dios sea así, yo creo que Dios sea así, y nos vamos haciendo un Dios a la medida. No, ¿qué dice la Escritura? Porque la Escritura, la Biblia, es la revelación de Dios para el hombre. Y si tú quieres, y si yo quiero saber cómo es Dios, tengo que ir a la Biblia. Y ahí nos dice, ¿quieres entrar al reposo? A mi reposo, yo te voy a decir cómo. Y entonces vamos a ver eso en la próxima clase.